dar pasitos de fe y cómo fácilmente ir avanzando. Y escuchamos una expresión frecuentemente en nuestros pueblos que dice: pórtate bien que nada te cuesta, o pórtate bien que nada te cuesta. Pero hoy en nuestros días, portarse bien sí que es bueno, pero hoy en nuestros días, portarse bien sí que cuesta. Comúnmente decimos la expresión: pórtate bien que nada te cuesta, quizás aludiendo a los resultados de portarse mal. Pórtate bien que nada te cuesta. Es mejor que te portes bien a que te portes mal, porque los resultados de portarte bien son mejores. Y esto es una promesa del Señor. Vamos a leer más adelante las bienaventuranzas en el libro de Mateo, porque el Señor Jesús quiere recompensar a aquellos que se porten bien. Pero antes de llegar allí, yo quiero leer el libro de Gálatas capítulo 6 y entrar ya de lleno. Y quiero hablar esta noche acerca de lo susceptible que somos muchas veces a caer y lo susceptible que somos muchas veces a tropezar. Valga la aclaración que nosotros estamos creciendo y caminando con el Señor, pero que cuesta portarse bien. Sí, es que las ofertas del enemigo, las ofertas de este mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, sí que son tremendos. Ahora, la iglesia hoy por hoy es cuando más se tiene que estar portando bien. Y a los niños les decíamos: pórtate bien, y probablemente los niños pequeñitos nunca sabían pues a qué se refería el portarse bien. Probablemente los niños más pequeños nunca se dieron cuenta qué es eso de portarse bien. Bueno, simple y sencillamente, cuando estamos más grandes lo entendemos. Portarse bien es pues no hacer nada malo. Simple y sencillamente es no hacer nada malo. Ahora la iglesia es cuando más tiene que prepararse en estos días. La iglesia es cuando más tiene que estarse preparando en estos días. Pero no nos dicen cómo prepararnos. Obviamente la Biblia nos enseña a que nos portemos bien, que hagamos bien las cosas y que nos mantengamos haciendo bien las cosas. Porque a su tiempo segaremos. Es decir, si hacemos bien las cosas, en el tiempo de Dios vamos a cosechar algo bueno. Esta es la promesa del Señor. Yo creo que el Señor Jesús en el libro de Apocalipsis, siempre me gusta recordar este pasaje, dice: he aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según haya sido su obra. Si te portas bien, vas a recibir bendición. Si te portas mal, fácil, vas a recibir castigo. Bueno, el Señor, como todo un buen padre, promete y dice: a los que se porten bien, yo voy a regresar para bendecirles, para ayudarles, para premiarlos. Porque ante todo buen comportamiento, el Señor se compromete y dice: yo voy a recompensar a cada uno según haya sido su obra. Hoy en nuestros días estamos hablando de que la venida del Señor está cerca. Hoy en nuestros días, por todas partes, estamos hablando de que la iglesia tiene que estar preparada para la venida del Señor. Pero ¿cómo nos preparamos? Bueno, la Biblia dice que tenemos que estar en todo tiempo haciendo bien, porque a su tiempo segaremos. El libro de Gálatas capítulo 6 dice: hermanos, versículo 1: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. O sea que todos estamos expuestos, todos somos de carne y hueso. Pero los que son un poquito más espirituales, si ven que alguien es sorprendido en las faltas, hay que restaurarlo. Hay que restaurarlo. La palabra restaurar se usa en la Biblia porque lo podemos utilizar, la palabra restaurar, más exactamente cuando hay una fractura ósea o cuando hay una fractura de un hueso, y entonces ponemos un famoso yeso o inmovilizamos la fractura en la parte proximal y en la parte distal, una articulación antes y una después, y queda la fractura. En caso de que fuera el brazo, queda la fractura inmovilizada. Y es decir, el hueso se inmoviliza y pasados ciertos días, un par de semanas, entonces el yeso
ha cumplido una función, o la inmovilización ha cumplido una función importante. Entonces la palabra restaurar ahora significa ayudar a sanar, ayudar a corregir el defecto, ayudar a corregir la fractura. Antes creo que los discípulos de Jesús, como eran pescadores, cuando las redes se rompían, las cosían de nuevo y las restauraban. Entonces la palabra restaurar se puede aplicar en este sentido en el área espiritual, cuando alguien tropieza y cae, o cuando alguien es sorprendido en alguna falta. Entonces, en vez de romper más la red, o en vez de quebrar más el hueso, la gente tiene que aprender a restaurar. Pero la mayoría de la gente tiene la tendencia a romper más el hueso, entre comillas, o haciendo una comparación, a romper más la red que a restaurar la red o a restaurar la fractura. Hoy por hoy, el consejo de la palabra del Señor es: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Es decir, todos estamos expuestos. Cuando se trata de caer y quebrarse un hueso o fracturarse un hueso, todos estamos expuestos. Entonces, la idea es no reírnos del que cae. La idea no es hacer del árbol caído leña. La idea es restaurar. Y este es el consejo de la palabra del Señor. Pero esto es la aclaración. Vosotros que sois espirituales. Es decir, el que es espiritual, en vez de hundir a la persona, en vez de hacer leña del árbol caído, lo que va a hacer es ayudar a restaurar. Y voy a darte este consejo este día de parte del Señor. Si sorprendes a alguien en alguna falta, ayúdale a restaurarse espiritualmente. Espiritualmente, digo, haciendo esta comparación de la fractura ósea, o haciendo la comparación de la rotura de las redes de pescar, en mi pueblo les llamamos atarrayas. Entonces, al hacer la comparación, esta comparación espiritual es: todos estamos expuestos a tropezar y caer y fracturarnos, o todos estamos expuestos en algún momento a caer en alguna falta. Pero dice la Biblia en el libro de Gálatas capítulo 6, vosotros que sois espirituales, restauradle. Hoy por hoy, la iglesia necesita prepararse para estos días. Y yo sé que es difícil, y yo sé que cuesta. Así es de que le vamos a poner a este espacio, a este tema, a esta conversación, a esta meditación, a esta enseñanza, le vamos a poner de tema: pórtate bien, que de mucho te va a servir. Pórtate bien, que de mucho te va a servir. Porque probablemente hoy en nuestros días portarse bien sí que cuesta. Portarse bien sí que cuesta, y cuesta bastante, por todas las ofertas del diablo, por todas las ofertas del enemigo, por todas las tentaciones, y por todas las tentaciones en diferentes áreas, que hay un sinfín, son innumerables, y probablemente el enemigo sabe en qué área probablemente eres más delicada, más sensible, más fácil de ser atrapado, o más fácil de caer. La Biblia enseña entonces: si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre. Lo que nosotros interpretamos como esto es: si alguno fuere sorprendido con las manos en la masa, vosotros que sois espirituales, tomen un oficio de restaurador. Jesús tenía un oficio de restauración. Él probablemente tenía una carpintería, y trabajó en la carpintería, y me imagino que algunos de los trabajitos que le llegaron a la carpintería no eran de hacer nuevos, sino de restaurar algunos muebles, de restaurar alguna silla, alguna mesa, de restaurar algunas cosas en madera. Y como buen carpintero me imagino que las dejaba como nuevo. La palabra restaurar entonces es importantísima. Volver a algo a la normalidad.
normalidad. Volver a hacer que algo funcione a la normalidad. Este es el consejo de la palabra de Dios y quiero esta noche compartirlo contigo. Gálatas capítulo 6, versículo 1. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, si alguno fuere sorprendido o hallado con las manos en la masa, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre. La mansedumbre es un fruto espiritual y quiero hablar tal vez de ella un minuto más tarde. Mansedumbre es un fruto espiritual y como fruto espiritual lo tenemos que desarrollar. Tienes que ser alguien que ayude a restaurar a otros. Eres llamado a restaurar a otros, dándoles palabra de fe, palabra de vida, palabra de esperanza, una palabra de amor, que salga de ti algo bueno. Tú tienes algo bueno dentro de ti, tienes algo que quiere ayudar a los demás, servir a los demás. Y este es el espíritu que tenemos que tener, espíritu de mansedumbre. Si alguien es sorprendido en alguna falta, no lo hundas más, no lo critiques, no lo señales, ayúdale a que se levante, dale una mano, te va a agradecer mucho. Es un trabajo espiritual, no solamente el orar, sino también ayudar a otras personas. Si tropezaron y cayeron, ayudarles a que se levanten. Te bendigo de parte del Señor si haces una obra espiritual y un trabajo espiritual. Este es un trabajo espiritual. Vuelvo a mi punto. Hoy en nuestros días estamos y tenemos que estar preparados para lo que viene en nuestros próximos meses o años. Está pronta la venida del Señor, lo estamos anunciando por todos los medios. Un sinnúmero de predicadores están por diferentes medios, en redes sociales, en televisión, en la radio, anunciando: el Señor Jesús está pronto por regresar. Yo creo en esa promesa. Es una promesa especial, es una promesa espiritual. El Señor Jesús regresará y regresará por su iglesia. Y la iglesia tiene que estar preparada. ¿Y cómo nos preparamos? Portándonos bien. Claro, portándonos bien. Hay que portarse bien. Y cuando se trata de portarse bien, yo creo que es un constante ataque del enemigo para hacer que la iglesia tropiece, para hacer que la iglesia sea sorprendida en alguna falta. Pero creo en el nombre de Jesús que tenemos un buen Dios y tenemos un buen juez y además un buen abogado que nos puede restaurar. Portarse bien para nuestros días está bien difícil, y entre más el tiempo de la venida del Señor se va cortando, la maldad va creciendo, el amor va enfriándose, la maldad se va multiplicando y las ofertas del enemigo para caer y hacerte caer son cada vez más grandes. Oro que tu espíritu no mengue, oro que tu fe no mengue y oro que te mantengas firme hoy en nuestros días. Es decir, es importante que si empezaste en el espíritu, terminemos en el espíritu. En el libro de Gálatas, aquí mismo Pablo exhorta a la iglesia y dice: oh Gálatas insensatos, ¿quién les estorbó? ¿Quién los fascinó para no obedecer a la verdad? Ustedes que empezaron en el espíritu, ¿van a terminar en la carne? Entonces Pablo exhorta de forma positiva, con amor a la iglesia y dice: por favor, iglesia de Galacia, por favor. Y nos dice a nosotros también: si empezaron en el espíritu, si empezaron a dar pasitos de fe, si empezaron a hacer un esfuerzo espiritual por caminar con el Señor, manténganse firmes, terminen en el espíritu, manténganse caminando en el Señor constantemente. Así de que no te deslices, no caigas. Mira, trata de hacer bien y cualquiera que sea la forma, cualquiera que sea la estrategia que el enemigo quiera ocupar para alcanzarte, para poner tropiezos en tu vida, apártala en el nombre del Señor. El tropiezo del enemigo se va a poner más agudo en nuestros días. El tropiezo del diablo, las trampas del enemigo se van a poner más agudas, más fuertes hoy en nuestros días. Porque en la medida que la venida del Señor esté más cerca, en la medida la opresión del diablo va a crecer. El ataque del enemigo va a crecer.
Pero ¿será que el Señor Jesús regresará pronto? Y la respuesta es sí. Estamos viviendo los últimos días y la iglesia tiene que estar preparada. Pero ¿cómo nos preparamos? Preparémonos espiritualmente. Hagamos nuestro mejor esfuerzo por mantenernos limpios delante del Señor. Porque el Señor viene así, por una iglesia sin manchas y sin arrugas. Esto dice el libro de Apocalipsis. Hoy en nuestros días, el que esté limpio, límpiese más. El que esté santo, santifíquese más. Mas el que esté inmundo y no quiera acercarse a Dios, sea inmundo todavía, sea injusto todavía. Estamos en una etapa aguda en nuestra sociedad. Estamos en una etapa de nuestros tiempos difíciles. Y en esta etapa es cuando más nos tenemos que cuidar. Iglesia del Señor, amigos y amigas, familiares, cuidémonos más en las áreas espirituales para no tropezar y caer. Cuidémonos hoy, a partir de estos tiempos, cuidémonos más para que podamos presentarnos delante del Señor, como dice la Biblia, como obreros aprobados, que no tienen nada de qué avergonzarse delante de su amo, de su Señor. Así de que yo oro que la iglesia esté preparada. Preparémonos como obreros que no tienen nada de qué avergonzarse cuando se presentan delante de su Señor. Cuando tú y yo empezamos a caminar con el Señor, sentimos que cuesta. Y probablemente con el pasar del tiempo sentimos que va a ser más fácil, pero nos damos cuenta que el ataque del enemigo nunca para. El ataque del enemigo nunca falta. Ya sea que hayas empezado hace 5, 10, 15 días, ya sea que hayas empezado a caminar con el Señor hace un mes, 6 meses, un año, o ya sea que tengas 15, 20, 30 años de ser cristianos, tal vez 40 o más, te has dado cuenta que las trampas y los tropiezos del enemigo no terminan, porque el camino por el que estamos caminando, valga la redundancia, es estrecho, angosto. Es angosto el camino que lleva a la salvación y está lleno de muchos obstáculos. Pero sobre todo, el Señor ha prometido ayudarnos y Él ha prometido estar con nosotros siempre. Esta es la promesa del Señor. Mi presencia irá contigo. Así de que, amada iglesia, amados hermanos, amados amigos, el Señor quiere que nos mantengamos firmes, constantes, creciendo en la obra del Señor, siempre avanzando, dando pasos de fe. Y aunque te cueste, mi consejo de esta noche es, aunque te cueste, sigue adelante. Pórtate bien, que será de mucha bendición para tu vida. La recompensa viene del Señor. Ahora, el libro de Gálatas capítulo 5, versículo 18, nos dice que nos dejemos guiar por el Espíritu. Que nos dejemos guiar por el Espíritu. Y es que el Espíritu Santo tiene esa función. Es el consuelo, el ayudador. La palabra es el paracleto, el que ayuda, el tutor, el que ayuda a mantener al arbolito tierno que va creciendo en una dirección recta. El Espíritu Santo es el paracleto, el ayudador. Y el libro de Gálatas capítulo 5, 18 dice, pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como los he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Y la lista es grande. Ahora, lo que queremos es heredar el reino de Dios. Y vuelvo a mi punto, pórtate bien, que será de mucha bendición para tu vida. El dicho tradicional, el dicho de mi pueblo es, pórtate bien, que nada te cuesta. Esta noche yo lo quiero cambiar y decir, pórtate bien, que serás bendecido de parte del Señor. Vuelvo a repetirte la promesa del Señor. He aquí, dice el Señor, yo vengo pronto y mi galardón conmigo. Galardón es recompensa. He aquí, yo vengo pronto
para recompensar a cada uno según haya sido su obra. Yo te bendigo de parte del Señor. La iglesia en estos días tiene que... Tú, amigo y amiga, tienes que prepararte. A todos, familiares, amigos, amigas, Dios está al cuidado de nosotros. Y alguien me podría decir, pero ¿qué cuesta portarse bien? Más en mi trabajo, viera en mi trabajo. No, yo sé lo que cuesta portarse bien en los trabajos, porque uno se arma de compañeras y compañeros de trabajo, cosa seria. O sea, uno conoce compañeros y compañeras de trabajo, cosa seria. Y entonces uno trata de hacer bien las cosas, uno trata de esforzarse, y lo que se encuentra es con gente que en vez de ayudar le sirve de tropiezo, en vez de ayudar sirve de tropiezo. Pero se vale bromear sanamente, se vale hacer algunas bromas sanas, contar algunos chistes normales, se vale, pero cuídate. ¿Por qué? Porque la lista de cosas que tenemos que cuidar son muchas. Es decir, ¿qué significa prepararnos como iglesia para nuestros días, para los últimos días? Sé que estamos viviendo los últimos días. Sé que estamos viviendo los últimos meses, los últimos años. Y sé que somos una generación que probablemente vamos a ver el retorno del Señor Jesús. Un día le veremos. Y la Biblia dice que todo ojo le verá cuando Él regrese. Y la Biblia dice que muy pronto sonará la trompeta y la iglesia tiene que estar lista para irse con Él. Pero como nadie sabe la hora ni la fecha, tenemos que estar preparados. Pero ¿cómo me preparo? Prepárate de esta forma. Trata en todo lo posible. Haz tu mejor esfuerzo de no caer en estas cosas. Dice, manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, iras, contiendas, pleitos, iras, celos, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas, muchas cosas semejantes a estas. Y dice la Biblia, como ya os he dicho antes, les amonesto que tengan cuidado con eso. No practiquen eso. Y entonces dice, ya os he dicho antes que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Y esto es una restricción. Y esto es una restricción y una advertencia para que cuidemos nuestra salvación y para que cuidemos nuestro caminar con el Señor. Porque los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Así es de que hago una exhortación a la iglesia, hago una exhortación a los hermanos y hermanas diciéndoles, cuidémonos porque estamos en los últimos días. Y cuidémonos y preparémonos. ¿Y cómo nos preparamos? Espiritualmente. Porque si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Entonces dejémonos guiar por el Espíritu, porque el Espíritu de Dios siempre nos dice lo que hay que hacer y lo que no hay que hacer. El Espíritu de Dios siempre nos dice lo que hay que hacer y lo que no hay que hacer. El Espíritu Santo nos guía. El Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad. El Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad. Así de que yo oro, le pido a Dios que nos ayude en nuestros días, que nos guíe a través de su Santo Espíritu y que mande ángeles contigo a luchar, que mande ángeles que te fortalezcan y que te unas a gente de fe y que te unas a gente que ayuda, no a los que estorban, digo, a los que ayudan espiritualmente. Y exhorto tu vida a que le ayudes a otro espiritualmente, con paciencia, con espíritu de mansedumbre. Entonces, si quieres hacer algo espiritual hoy en nuestros días, tienes permiso de parte del Señor. Si quieres hacer algo hoy en nuestros días, tienes permiso de parte del Señor. Ayuda a otras personas a ser restauradas espiritualmente. Y si a ti te cuesta, imagínate cuánto le puede estar costando a los demás. Porque cada uno somos tentados de diferente manera y cada uno tenemos que superar y vencer la tentación de diferente manera. Ayudémonos unos a otros. Ayudémonos a ser restaurados unos a otros. Mira, si ves a alguien
caer, levántalo. El mismo Jesús ayudó a una mujer que había sido sorprendida con las manos en la masa, en el mismo acto del adulterio, y le dijo: ¿sabes qué? Ni yo mismo te condeno, ni yo mismo te condeno, porque Él no es el espíritu de condenación. Jesús no es el espíritu de condenación. Él es el espíritu de restauración, el espíritu de ayuda. El Espíritu Santo no es el espíritu de condenación. ¿Se ha sentido que hay una condenación persiguiéndote? La cancelamos y la cortamos de raíz en el nombre de Jesús. Sé libre en el nombre de Jesús. Él es el espíritu de restauración. Él es el espíritu de consuelo. Él es el espíritu ayudador, el que salva, el que restaura, el que perdona tu vida, aún el que justifica tu vida. Yo bendigo tu vida. Declaro en el nombre de Jesús, desde este día empieza a caminar, prepara tu vida, prepárate en el nombre del Señor. Y quiero decir en el nombre del Señor, la iglesia se preguntará: pero ¿cómo nos preparamos para nuestros días? ¿Pero cómo nos podemos preparar para los eventos futuros? ¿Pero cómo nos podemos preparar? La Biblia dice en el libro de Efesios capítulo 4, Efesios capítulo 4 versículo 31. Efesios 4:31 dice: quítese de vosotros toda amargura. Quítese de vosotros todo enojo. Quítese de vosotros toda ira. Quítese de vosotros toda gritería. Quítese de vosotros toda maledicencia. Y quítese de vosotros toda malicia. Yo lo voy a volver a leer porque quiero que el Señor bendiga nuestras vidas. Esta es la preparación que tenemos que tener para nuestros días. Ser guiados por el Espíritu de Dios. Y además, hacer nuestro mejor esfuerzo. Haz tu mejor esfuerzo. Yo sé que puedes. Sé que puedes porque el Señor te ha dado un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. El espíritu de poder, de amor y de dominio propio te ayudará a salir adelante. Dominio propio te ha dado el Señor. Y Dios no pone cargas que no podamos llevar. Y Él permitirá que seamos tentados hasta donde soportemos. Así de que no me digas que no soportas con la tentación, o no soportas con la prueba, o no soportas. Quiero decirte de parte del Señor, Él no permitirá que seas tentado más allá de lo que soportes. Entonces, cada prueba, cada tentación que llegue a tu vida, Dios la permite porque sabe que puedes salir de ahí. Lo que necesitas es ser fortalecido en tu espíritu, ser fortalecido en tu hombre interior y ser fortalecido con dominio propio. ¿Y cómo se logra esto? Con ayuno y oración. ¿Y cómo se logra esto? Con ayuno y oración. ¿Y cómo se logra esto? Estando en la presencia del Señor, adorando al Señor. Si adoras a Dios en espíritu y en verdad, te sentirás fortalecido. Si amas a Dios con toda tu alma, con toda tu mente, con todo tu corazón, no querrás ofender al Maestro. No querrás ofender al Maestro. Voy a leer el versículo anterior a este, Efesios 4:30. Muchos de ustedes lo han oído. Efesios 4:30 dice: y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. No contristéis al Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo se contrista, le da pena por el pecado de nosotros. El Espíritu Santo le da pena, se avergüenza, se siente mal cuando nosotros deliberadamente pecamos. Él nos guía, nos dice qué hacer, cómo hacer, dónde ir, qué decir. El Espíritu Santo te dice lo que no tienes que hacer. Y entonces dice este versículo: quítese de vosotras toda amargura, todo enojo, toda ira, toda gritería y toda maledicencia y toda malicia. Antes, sed benignos unos con otros. Hablamos del espíritu de mansedumbre en el pasaje anterior. Hoy hablamos de ser benignos unos con otros.
Y es que ser benigno es un fruto espiritual. Así de que yo te voy a invitar a que tengas fruto espiritual. El fruto de los árboles no es para el árbol mismo que lo produce. El fruto del árbol es para alguien más. Entonces el fruto espiritual es: tengamos mansedumbre, espíritu de mansedumbre para restaurar unos a otros. Y este pasaje dice: antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Ay, pero hay gente que cuesta perdonarla, sí. Pero el Señor nos manda que nos perdonemos unos a otros. Hay gente que es difícil, sí, muy difícil. Y conozco gente fuera de la iglesia que es muy difícil. Y conozco compañeros de trabajo que son muy difíciles de tratar. Imagínate, conozco también gente dentro de la iglesia que es difíciles de tratar, de llevar, de compartir con ellos. Pero esto es lo que la Biblia nos enseña. Preparémonos de esta forma. Seamos benignos unos con otros, aunque cueste. Seamos misericordiosos unos con otros, aunque cueste. Perdonémonos unos a otros, aunque cueste, porque también Dios nos perdonó a nosotros en Cristo Jesús. Dios es bueno, Dios es fiel, Dios es misericordioso con nosotros. Así es de que, ¿cómo se prepara la iglesia? De esta manera. La iglesia tiene que estar preparada en estos días. ¿Y cómo nos preparamos? Bueno, hay que prepararnos tratando de fortalecer nuestro espíritu y siendo guiados por el Espíritu de Dios. Quítese de vosotros toda amargura, quítese de vosotros todo enojo, quítese de vosotros toda ira, y quítese de vosotros toda gritería, y quítese de nosotros toda maledicencia y toda malicia. En vez de eso, sean benignos unos con otros. Benignos. La benignidad es un fruto espiritual que me hace a mí ser bueno, ser benigno, valga la redundancia, con otras personas. Y hoy, como no nos estamos congregando, es fácil ser cristiano porque no le vemos la carota al hermanito o la hermanita que me cae mal. Porque dentro de las iglesias es donde más el diablo se mueve. Dentro de las iglesias es donde más el diablo siembra cizaña, siembra odio y siembra rencor. Pero voy a invitarte a la iglesia. Voy a invitarle, no a los familiares ni a los amigos. Voy a invitarle más a los hermanos y hermanas de la iglesia a que seamos benignos unos con otros, a que nos perdonemos los unos a los otros. Es que la iglesia esto es lo que necesita. Es que la iglesia esto es lo que necesita hoy en nuestros días. Necesitamos prepararnos para estos días porque la venida del Señor está cerca y ojalá cuando el Señor venga nos halle haciendo así, siendo benignos unos con otros y teniendo mansedumbre, espíritu de mansedumbre unos a los otros. Es decir, ayudándonos unos a los otros. Por favor, hermanas y hermanos, esto es solo con los hermanos y hermanas de la iglesia. Ayudémonos unos a otros, seamos buenos, benignos, bondadosos unos con nosotros. Les bendigo. Conozco también gente de la iglesia que es muy caritativa, que es muy bondadosa. Les bendigo. ¿Saben? Dios ha hecho cosas grandes en sus vidas. Se nota, se ve de lejos. Dios ha hecho cosas grandes en sus vidas. Ya no eres como antes eras. Ya no eres como antes eras. Dios ha transformado tu corazón. Ay, es que si de verdad me conociera, mire, como yo fui antes, si me hubiera conocido como fui hace 10, 15, 20 años, yo no soy ni la sombra de lo que antes fui. Qué bueno, porque Dios ya hizo una obra buena en tu vida. Y entonces yo me empiezo a portar bien y entonces yo me empiezo a comportar a la altura del reino de Dios y yo me empiezo a comportar a la altura del sermón del monte. Cuando Jesús empezó su ministerio de esta manera, predicando las bienaventuranzas, predicando el sermón del monte. Y las bienaventuranzas son promesas del Señor Jesús que Él hace porque Él está consciente que la vida aquí es difícil. Es decir, no tenemos un sumo sacerdote como los humanos comunes y corrientes. No tenemos un sumo sacerdote como los hombres normales, comunes y corrientes, o como los sacerdotes que venían del linaje de
de Aarón, no, de la tribu de Leví. Tenemos un sacerdote que fue tentado en todo, que sufrió tentaciones de todo tipo y que superó la tentación y que nunca cayó en pecado. Jesús, y es tan consciente de lo que cuesta que se complace y también se compadece de nosotros. Y cuando nos ve caer, Él repite y dice: 7 veces cae el justo y 7 veces yo lo levanto. Porque Jesús está consciente de lo que cuesta. Fue tentado en todo, pero nunca cayó. Nunca se dio a la tentación. Y tenemos un Cristo santo, un Cristo poderoso, que es Rey de reyes, Señor de señores, nuestro Padre eterno, nuestro Príncipe de paz, admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Amamos al Señor Jesús. Es nuestro héroe, es nuestro líder por excelencia. Le amamos con todo nuestro corazón. Y ¿sabes qué? Cada vez crece más nuestro amor por el Señor. Te bendigo. Haz tu mejor esfuerzo. Repito la expresión: pórtate bien, que de nada te cuesta, de nada te sirve. No, pórtate bien, que te va a servir de mucho. Pórtate bien, que te va a servir de mucho, porque la recompensa del Señor Jesús es grande. Él pesa tu corazón y Él sabe el Señor Jesús cuánto te cuesta superar una prueba, o por qué no, cuánto te cuesta superar una tentación, porque el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar, y sabe el Señor Jesús lo que cuesta batallar con el diablo. Él fue tentado por el diablo en el desierto. Él fue tentado por el diablo en el desierto 3 veces y las 3 veces salió en victoria. Después fue tentado, después fue rechazado, después fue golpeado. Después Jesús fue rechazado por los escribas, por los fariseos, por la misma gente en la sinagoga, por los líderes espirituales. Y Él se mantuvo a la altura. Entonces da el sermón del monte, y el sermón del monte es para nosotros un montón de consejos espirituales, un par de leyes espirituales. Y el Señor dice: si te dan en una mejilla, pon la otra. ¿Qué evangelio más duro es este? Si te quitan la capa, dales también la túnica. ¿Qué clase de evangelio es este? Que nos corrige y nos ayuda a humillarnos, a ceder espacio, a bajar la guardia, a no tener celos, contiendas, iras. Creo que de parte del Señor, el Señor Jesús quiere adiestrar a sus hijos, a sus hijas. Quiere preparar a sus hijos y a sus hijas. Quiere preparar a sus discípulos, a sus servidores, a sus ministros, a sus siervos. El Señor Jesús quiere preparar a la gente que trabaja con Él y les anda dando constantemente un par de regaños, un par de exhortaciones, y lo hace con amor y lo hace para prepararlos. Y el Señor Jesús quiere prepararnos a nosotros, a ti, a mí, para nuestros días, porque los días son malos. Aprovechemos bien el tiempo, porque los días son malos. Yo quiero bendecir tu vida esta noche. A través de esta palabra, quiero bendecir tu vida. Mi pregunta es: ¿quién mide o cómo mido cuando me estoy portando bien o cuando me estoy portando mal? Tú lo sabes, nosotros lo sabemos, yo lo sé. Cuando nos estamos portando bien o cuando nos estamos portando mal. Porque el que es espiritual siente. Cuando hace algo malo, siente como el Espíritu Santo se contrista. Es decir, no hay mejor termómetro espiritual para saber que hemos fallado que el Espíritu Santo. Y tú lo sabes. Porque dentro de las leyes espirituales, cada vez que tropezamos y caemos, nos sentimos mal. Como Adán y Eva en el huerto del Edén. Después de haber pecado, después de haber comido del fruto prohibido, ellos se escondieron. Y después de esconderse, se taparon con hojas. ¿Y sabes por qué? Porque normalmente el ser humano, cuando peca, se siente mal. Y no hay mejor termómetro que el espíritu del ser humano, porque el espíritu del ser humano se siente decaído, se siente debilitado cada vez que peca.
Pero la Biblia dice a través no solo del espíritu humano, sino a través el Espíritu Santo es sensible, el Espíritu Santo es delicado, el Espíritu Santo es delicado. Y dice esta expresión: y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Hemos sido sellados por el Espíritu Santo, el Espíritu invisible de Dios. Es que el Espíritu Santo está en todos aquellos que hemos entregado nuestra vida al Señor Jesús. Se creía probablemente antes que a la gente no tenía del Espíritu Santo, pero bíblicamente podemos comprobar que aquel que le ha entregado su vida al Señor Jesús, aquel que se ha rendido al Señor Jesús y camina con el Señor Jesús, ha sido sellado para el día de la redención. Lo leo en este pasaje, lo confirmo. Dice el libro de Efesios 4:30: y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Porque cada vez que hay en vosotros amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia, malicia, entonces el Espíritu Santo se contrista. Yo no quiero contristar al Espíritu de Dios. Se siente mal, se siente triste cuando tú y yo fallamos. Así de que, ¿cómo la iglesia tiene que prepararse para nuestros días? Muy fácil, siendo guiados por el Espíritu de Dios, siendo guiados por el Espíritu Santo, con el cual fuimos sellados para el día de la redención. Noche de día viernes, bendigo tu vida. No sé cuántos estarán conectados, ni sé quiénes están conectados. Ya voy a ver la lista. Yo quiero bendecir tu vida, quiero orar por ti y quiero que el Señor te dé un espíritu de dominio propio. Y quiero bendecir tu vida y quiero orar por ti y declarar en el nombre de Jesús: Papá está con nosotros. Papá tiene misericordia de nosotros. Papá tiene cuidado de nosotros. El Padre tiene cuidado de ti. El Padre tiene cuidado de todos. Y el favor de Dios está contigo. Y el favor de Dios está con nosotros. Puedo sentir el abrazo de Dios. Y puedo sentir las caricias de Dios cada día que nos esforzamos. Porque un poquito nos esforzamos y el Señor hace todo lo demás. Un poquito nos esforzamos y el Señor hace todo lo demás. Estaba proponiendo a la iglesia que nos preparemos, porque los días son malos. Pero ¿cómo nos preparamos? Dejándonos guiar por el Espíritu de Dios. Porque si nos dejamos guiar por el Espíritu de Dios, veremos la mano de Dios. Si nos dejamos guiar por el Espíritu de Dios, veremos la mano de Dios. El poder de Dios se moverá en nosotros. Pero si sois guiados por el Espíritu Santo, no estáis bajo la ley. Porque manifiestas son las obras de la carne, y las obras de la carne son contra las obras del Espíritu. Así de que cada vez que te muevas haciendo la voluntad de Dios, Dios va a bendecir tu vida. Cada vez que superes una prueba, una tentación, Dios va a bendecir tu vida. Es más, te digo de parte del Señor, cada vez que superes una tentación, habrá una bendición espiritual para tu vida. Lo voy a decir de otra forma y lo recibes en el nombre del Señor. Cada vez que superes una tentación, crecerás a un nivel espiritual más alto. Cada vez que superes una tentación, tendrás derecho a una bendición. Puedes entrar y pedirle a Dios que te bendiga. ¿Por qué? Tengo una base bíblica para eso. Jesús fue tentado la primera vez, superó la tentación. Jesús fue tentado la segunda vez, superó la tentación. Y cuando Jesús superó la tercera tentación, vinieron ángeles y le servían. Y el cielo se abrió.
Y entonces descendieron ángeles y le servían. Y subían y bajaban ángeles. ¿Por qué? Porque los cielos se abren. Cada vez que superes una tentación, vas a ver la gloria de Dios. Cada vez que superes una tentación, vas a crecer espiritualmente. Y cada vez que superes una tentación, se te van a abrir los cielos. Y podrás hablar con el Señor cara a cara. Y podrás accesar a la presencia de Dios pidiendo misericordia, pidiendo del favor de Dios. Y el favor de Dios estará contigo. Cada vez que superes una tentación, te sentirás más fortalecido. Si tropiezas, no tengas pena, porque Dios restaura. Si tropiezas, no tengas pena, porque Dios es el espíritu de mansedumbre. El Señor Jesús es el espíritu de mansedumbre. Él no es el espíritu de condenación. Es más, probablemente hay dos grupos de personas cuando se trata de esto: los que señalan y los que ayudan. Los que señalan son aquellos de parte del diablo que son señaladores. Pero los que ayudan y tienen espíritu de restauración son aquellos que son guiados por el Espíritu de Dios. Los que son espirituales. Yo bendigo tu vida. Ayuda a alguien espiritualmente. No lo hundas, no lo odies, no lo critiques, no lo rechaces. Ayuda a alguien espiritualmente. No sé si me permites, pero ¿sabes qué? Es que hay algo de Dios en esto. Hay algo de Dios en esto. Y luego, el compromiso del Señor Jesús, sabiendo que las cosas cuestan, sabiendo que caminar en el camino angosto, valga la redundancia, cuesta. Entonces, el Señor dice: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Mira la promesa: los pobres en espíritu, bienaventurados. Y la promesa es: de ellos es el reino de los cielos. Mateo capítulo 5:4 dice: bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Esto es grande. Dice el versículo 5: bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Tremendo. Mira, esta es la promesa del Señor, los mansos. No todos aquellos que son humildes son tontos. No confundas la humildad con ser tonto. Esa es una mala interpretación. Dice: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Jesús está consciente de lo que cuesta y dice: los que tienen hambre y sed de justicia serán saciados. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Los de limpio corazón verán a Dios. Promesa del Señor. Promesa del Señor. Y si estuviéramos en la iglesia, todo el mundo gritaría: amén. ¿Por qué? Versículo 6: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Versículo 7: bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Promesa del Señor. Versículo 8: bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Veremos a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Es más, voy a invitar a que hablemos de un tercer fruto espiritual, y es paz. Tienes que volverte una persona de paz. Voy a invitar a la iglesia. Tenemos que ser personas de paz. Voy a invitar a la iglesia. Tenemos que ser personas de paz. Es decir, pacificadores. Voy a exhortar a la iglesia, lo digo por tercera vez. Tenemos que ser personas de paz. Pacificadores. Y es que la paz es un fruto espiritual. Un fruto espiritual. Tenemos que crecer en esto. Iglesia, tenemos que crecer en esta área. Tenemos que ser gente de paz. Es decir, gente pacificadora. No toda la gente que es de paz es gente, como decimos vulgarmente, boba. No veamos la gente que se mueve de forma pacífica como gente boba. Por favor, es gente que ha crecido a niveles espirituales en los cuales la paz de Dios está en sus corazones y son capaces de irradiar paz a otras personas. Tienes que volverte pacificador, tienes que volverte una persona de paz, y el
Espíritu de Dios tiene que obrar en tu vida para que produzcas este fruto. Paz. Dice la Biblia, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Y Jesús dice, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Benito Juárez, este tremendo hombre en México, dijo, el respeto al derecho ajeno es la paz. No está en la Biblia, pero nos lo enseñaron desde pequeños. El respeto al derecho ajeno es la paz. Y no es posible que Benito Juárez, un hombre que vivió hace un par de años, nos deje un legado tan grande y no lo cumplamos. Y está escrito en la Biblia, tenemos que ser gente de paz. Queremos dar fruto espiritual. Queremos reflejar la imagen de Cristo y parecernos más al varón perfecto. De esto se trata nuestra vida espiritual, al Señor Jesús, y a Él nada más tenemos que rendirle cuentas, y sea Dios levantando tu vida, restaurando tu vida. Hay gente que necesita ser restaurada en diferentes áreas espirituales. Hay gente que está orando aún por familiares. Oro por gente que está pendiente, intercediendo por su familia. Me uno a tu fe, me uno a tu clamor a favor de tus hijos, a favor de tu familia. Hay gente que necesita en su corazón un consuelo. Hay gente que necesita ser restaurada espiritualmente. No te has sentido como antes. Tu gozo ha bajado. Tu gozo ha disminuido. Hace un par de años te sentías más alegre, más gozosa, más realizado, más realizada. Pero yo oro que el Señor venga restaurando tu alegría, tu gozo. Te bendigo. Declaro que el Señor Jesús está contigo. Y si Dios está contigo, ¿quién contra ti? Vencerás en el nombre de Jesús. Habrá victoria sobre tu vida. Vienen tiempos de más victorias a tu vida. Vienen temporadas de más bendición a tu vida. Yo quiero ponerme de acuerdo contigo. Levanta tus manos ahí donde estás. Tal vez estás sola, solo, o tal vez estás en familia viéndonos. Si nos ves ahora o nos ves después en este video, oro por tu vida, por tu alma. Oro que el Señor ponga una cobertura. Cubra tu vida, tu corazón, de todo ataque del enemigo. Hay maquinaciones del diablo en contra tuya, pero Dios viene protegiendo tu vida. Hay enemigos que quieren levantarse contra ti, pero Dios viene protegiendo tu vida. Los enemigos no podrán. El que está en el hueco de la mano del Señor, nadie lo arrebata y nadie lo toca. Nadie podrá tocar tu vida. Camina con el Señor. Bendigo tu vida. Padre, gracias por hombres y mujeres que tienen fe. Gracias por hombres y mujeres que pelean la buena batalla de la fe. Gracias por hombres y mujeres que les cuesta. Dios sabe cuánto te cuesta. Dios sabe cuánto te ha costado mantenerte firme. Aún hay gente que ha sido duramente criticada y señalada, y aún así te has amparado, te has escondido detrás del Señor Jesús. Viene el Señor defendiendo tu causa. Veo gente, veo mujeres que han sido señaladas duramente, pero viene el Señor cubriendo tu vida, defendiendo tu causa. El Señor defiende tu causa. Levantará tu rostro, levantará tu cabeza, levantará tu nombre, te dará un nombre nuevo, cambiará tu apellido, te dará un nombre nuevo, levantará tu rostro el Señor. Verán esto muchos y temerán. Verán esto muchos y temerán. Porque aún los que sembraron con lágrimas volverán con regocijo. Recogerán la cosecha con regocijo. Si sembraste con lágrimas, ten fe, vas a recoger con gozo. La gente va a ver esto. Dirán las naciones, cuán grandes
cosas ha hecho Dios en tu vida. Siento una unción fresca de Dios. Siento una unción especial del Señor. Si has llorado, si has gemido, si has derramado lágrimas, si has sembrado con lágrimas, y si estás esperando en el Señor, verás la gloria de Dios. Esta noche el Señor restaura. Esta noche el Señor reactiva algo que estaba desactivado. Esta noche el Señor viene restaurando. Te vuelve el ánimo. Te vuelve el gozo de tu salvación. Vamos, levanta tus manos. Ahí donde estás, yo oro. El Señor restaura el gozo de tu salvación. El gozo de tu niñez. El gozo de tu adolescencia viene de nuevo. Viene para tu vida. Oro en el nombre de Jesús, que se aleje de ti el enemigo, el devorador, el que mata. Ora conmigo y dile: Señor, líbranos del mal. Líbranos de todo mal. Líbranos de todo ataque del enemigo. Que caiga toda arma forjada contra ti. Que caiga toda arma forjada contra ti. Estás haciendo planes. Estás haciendo planes. Oro que los planes que estás haciendo sean respaldados por Dios y que haya victoria sobre tu vida. Lo que estás planeando, lo que estás pensando hacer, sea respaldado por Dios y que la ayuda de Dios venga sobre tu vida. La ayuda de Dios venga sobre tu vida. Ángeles se activen para ayudar tu vida. Que ángeles se activen para ayudar tu vida. Y que los próximos días sean días de cosecha, sean días de buenos resultados, sean días de buenas noticias, buenas nuevas de parte del Señor, tiempos de refrigerio de parte del Señor. Oro por tus pasos, por los pasos que des, sean pasos con un calzado nuevo. Un calzado nuevo, que Dios ponga calzado nuevo en tu vida. Es decir, que los pasos que des sean pasos de bendición. Sean pasos de bendición y que veas prosperar tu camino y que todo te salga bien. Oro por todos. Obed Bernal, cumpleaños. Dios te bendiga, Obed. Que el Señor bendiga tu vida grandemente. Que el Señor te saque adelante. Que la bendición de Dios te alcance. Que la misericordia de Dios te alcance. Y que haya favor y gracia. Favor y gracia en tu vida. A todos miembros de la iglesia, Dios les bendiga. A todos los hermanos y hermanas en El Salvador, Dios les bendiga. A todos, absolutamente a todos, por nombre y apellido, Dios les bendiga grande y poderosamente. Te conoce el Señor, conoce tu corazón y conoce Dios los deseos de tu corazón. Padre, gracias por esta noche de día viernes. Bendíceles a todos grandemente. Y la iglesia dice: amén. Dios te bendiga. Gracias por habernos sintonizado. Te espero día domingo, 10 de la mañana. Será de bendición compartir otra palabra fresca del Señor para tu vida y tu familia. Dios te bendiga. Gracias por acompañarnos.